Bienvenidos. En el marco de las actividades del Centro de Estudios Constitucionales estamos inaugurando un nuevo espacio. Coloquios constitucionales lo hemos venido en denominar. En este realizaremos una serie de entrevistas a diversos profesores de reconocido prestigio para conversar sobre temas de derecho constitucional, sobre temas de derecho procesal constitucional, sobre temas de derecho internacional de los derechos humanos y de otras materias afines. A continuación, los invitamos a participar de este coloquio. ¿Cómo están, amigos? En esta oportunidad tenemos la presencia de un reconocido profesor de Derecho Constitucional, el profesor Javier García Roca. Él es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. El profesor García Roca es, autor de muchos libros y de también bastantes decenas de artículos, ensayos y monografías sobre el tema de su especialidad. Uno de los libros de los que estábamos comentando antes de que se realice esta entrevista tiene que ver con la Europa de los derechos, que fue coordinador, un libro dedicado a explicar artículo por artículo a la Convención Europea de Derechos Humanos en base a las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, bienvenido, profesor. Esperemos que su presencia en Lima sea bastante grata. Y lo primero que quisiera preguntarle es, ¿cómo ve el desempeño del Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de bastantes décadas de funcionamiento? Bueno, yo creo que es una gran aportación, en síntesis, porque todo tiene luces y sombras, pero una visión general es una de las grandes aportaciones a lo que Paolo Grossi llamó la Europa del derecho. A un derecho común europeo que fortalece la eficiencia de los derechos fundamentales, que ha creado un derecho común a toda Europa, que no está en las leyes, que crean los jueces, que creemos los profesores, dialogando con el Tribunal Europeo, y que luego se recibe en el derecho de cada país, porque ahora las leyes, las constituciones, las jurisprudencias de los tribunales constitucionales reciben, incorporan ese derecho común de las sentencias del Tribunal Europeo, se incorpora a los estándares nacionales. Y además de esta eficacia inspiradora, pues tiene una eficacia supletoria, donde no llega como el derecho común del derecho romano, ¿no? Es decir, yo creo que se ha generado un derecho común de los derechos humanos, eso ha fortalecido mucho los derechos, ha creado nuevos, y luego es un laboratorio que está constantemente creando cosas, porque son 800 millones de personas y constantemente aparecen nuevos derechos, estándares nuevos, categorías nuevas. Y el diálogo con América Latina. Porque hay una veintena larga de materias, desaparecidos, medidas cautelares, ne bis in idem, donde el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana dialogan. Y eso está creando un derecho común intercontinental, un trabajo en red de los dos grandes tribunales al que se suman los tribunales constitucionales de los dos continentes. ¿Y criterios de interpretación en materia de derechos que emplee el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y que a su vez sean recepcionados en el ámbito de la justicia constitucional nacional? ¿Podríamos identificar algunos? Bueno, el rey es la proporcionalidad, que se lleva camino de convertirse en un principio universal. Para los alumnos, pues la interferencia al derecho tiene que estar prevista en la ley. Si no está prevista con claridad, con previsibilidad y certeza, pues no vale. Las restricciones de derechos tienen que estar en la ley. Luego el fin tiene que ser legítimo, se puede restringir un derecho para una cuestión de orden público, de sanidad, pero no, por ejemplo, para violar los derechos de la dignidad humana de los homosexuales. Eso no es un fin legítimo, no basta con que se apruebe democráticamente. Luego la medida tiene que ser necesaria en una sociedad democrática, ¿no? Pues no hay por qué prohibir un fármaco que es malo para las mujeres embarazadas, y si basta con etiquetarlo e informarlo, que la medida sea necesaria, que sea proporcional. Y con este criterio se revisan todas las interferencias, ya diría en todo el mundo. La monografía más clásica es de alguien de Israel, Barak, ¿no? Pero eso se está aplicando ya a la Corte Interamericana cada vez más aquí, el Tribunal Europeo. Además de la proporcionalidad, me gustan mucho derechos reales y efectivos.
antiformalismo. No se puede interpretar los derechos como la ley de enjuiciamiento civil o el recurso de casación. Hay que ir a la realidad. No garantías ilusorias, derechos reales y efectivos. Los alumnos lo van a entender con los presos. Ciertas formas de cumplir la pena son tratos inhumanos y degradantes, lesivos del convenio. Y el tribunal ha ido haciendo una jurisprudencia detallada donde dice que un preso necesita tener un cepillo de dientes, porque 10 años sin lavarte los dientes es un martirio, un acceso a ventilación, 3 metros cuadrados por persona, no se puede hacer deposiciones en público. Es decir, ha ido creando unos estándares que se han incorporado a protocolos sobre cómo hacer las cárceles. Lo pongo como ejemplo de una interpretación real efectiva. No decir, no, unas condiciones dignas. No, yo le voy a dar unos mínimos detalles de lo que son condiciones dignas. Al principio me sorprendió mucho, pero creo que es una interpretación correcta. Han ido haciendo sentencias piloto y eso ha cambiado la forma de las cárceles en Europa. El tema de las sentencias pilotos, ¿cómo funciona? Bueno, eso es una técnica que existe en Europa porque hay muchos casos que ustedes no tienen en América, que consiste en que si hay 40.000 casos con Polonia, coges uno, analizas las leyes nacionales que violan sistemáticamente los derechos, das unas pautas y esperas a que el gobierno de Polonia cambie las leyes, cambie la jurisprudencia. Incluso puedes congelar el resto de las sentencias que tiene y luego repatriarlas cuando ya han creado un recurso efectivo. Es una especie de control de la ley, de control de constitucionalidad de la ley. Pero bueno, por seguir por lo que le iba diciendo, que creo que tiene interés por los alumnos, he dicho proporcionalidad, interpretación real y efectiva, evolución. Pues interpretación evolutiva. El matrimonio no es lo mismo ahora, la institución del matrimonio, la institución de la familia, que en tiempos de Justiniano. Principio democrático, open-minded society. Las sociedades tienen que ser abiertas, tienen que entender a las comunidades indígenas, tienen que entender a las minorías vulnerables, open-minded society, rule of law, Estado de Derecho. Yo creo que la aportación del Tribunal Europeo, otra es la democracia asentada en el Estado de Derecho, democracy embedded in the rule of law. Esta pasarela en que no basta con que haya elecciones, tiene que haber Estado de Derecho. Limitación del poder. ¿Y el margen de apreciación nacional? Ese es otro criterio de interpretación que yo he dedicado muchos esfuerzos de algún libro y sigo sin entender muy bien lo que es. Pero vamos a ver si logro explicar. Yo iba a decirle, ¿de interpretación o de deferencia? Las dos cosas. Es una forma... Vamos a ver, Europa es muy grande. Son 800 millones de personas en el Consejo Europeo. Ahora un poco menos porque se ha salido Rusia. Y hay muchas religiones y muchas lenguas y muchas tradiciones. O sea, el espacio del Consejo de Europa, desde Lisboa hasta Vladivostok en Rusia, bueno, ha salido Rusia, es inmenso. Por eso, ese pluralismo cultural hace que la forma de analizar ciertos derechos no pueda ser igual. ¿Cómo ver el velo musulmán, islámico? Pues en España la Complutense las señoras vienen con velo, la que quiere, pero en Francia está prohibido por la laicidad. En Turquía está auspiciado por el islamismo. Es decir, es posible que la forma de ver el velo o la forma de ver el matrimonio homosexual o la eutanasia sea distinta. O el crucifijo en las escuelas, el caso de Lao Tzu. Entonces, cuando el Tribunal Europeo cree que no hay un common background, un consenso europeo, se para con una diplomática deferencia, como dice usted, dice, bueno, cada Estado que resuelva esto como quiera, deja un margen, porque no hay todavía un consenso sobre la prostitución no forzada o el suicidio. Suelen ser temas éticos, morales, temas muy sensibles a las opiniones públicas. Pero por eso empieza haciendo un derecho comparado, que creo que es un criterio muy útil. ¿Cómo está la cuestión en todos los estados? Y si la cuestión está muy distinta en cada estado, pues se puede dejar que cada uno haga lo que quiera. Pero también se puede decir, voy a unificar. No hay, digamos, criterios que permitan... Es la justicia del pretor, la justicia del caso a caso. Caso a caso pensar qué hago más daño, si doy un estándar común o si permito que los estados regulen esto como quieran. Pero claro, esto va cambiando. Por ejemplo, con el acceso de los homosexuales al registro, mucho tiempo estuvo diciendo que esto está dentro del margen. A partir de un cierto momento, Christina Goodwin pues dijo que los informes que tenía la Comisión sobre los criterios que identificaban el sexo habían cambiado
y permitió el acceso. Es decir, que hay una evolución. A veces pues un tema no tiene un consenso y 10 años después sí, o 5 años después. Una de las cosas importantes que revisaba en su ponencia presentada en el Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional tenía que ver con los estándares que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había venido estableciendo a lo largo de los casos. ¿En qué se diferencian esos estándares de los criterios de interpretación? Es una forma de motivación, de argumentación. Esto últimamente me obsesiona. Le doy muchas vueltas y acabaré haciendo un libro, ¿no? Lo voy teniendo en la cabeza. Creo que eso le va a dar una globalización a los derechos terrible. Se trata de coger un problema y antes de resolver el caso, adelantar los criterios con los que vas a resolver siempre ese tema. Eso se puede hacer a las dilaciones indebidas, que es muy conocido y coincide en Europa y en América. Es decir, ¿cuándo hay dilaciones indebidas? ¿Qué hay que ponderar? La complejidad del asunto, la actitud del justiciable, la actitud del tribunal, bueno, alguna cosa más. Centras 4 criterios con los que vas a revisar todos los casos de dilaciones indebidas, ya has creado un juicio, un test para dilaciones indebidas. Pero hay en muchísimos temas y se les dan un nombre, el test Unser, el test no sé qué. Y el tribunal tiende ahora a razonar en cada tema. Por ejemplo, Sanguetti en sanciones se asimila las sanciones a los delitos, las sanciones administrativas de cara a la doble instancia penal, que tenga que haber una doble instancia penal en sanciones, igual que en delitos. ¿Y cuándo una sanción es equiparable a un delito? Pues pone unos estándares. Depende de la naturaleza de la infracción, de la gravedad de la pena. Da 4 o 5. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que si esos estándares abstractos, generales, racionales están bien hechos, como es una argumentación, la fuerza persuasiva es terrible. Es muy difícil que cuando se llegue al Tribunal Europeo, a la Corte de Israel o a la Corte de Canadá se razone de otra manera. O sea, hay una tendencia natural de un tribunal a estudiar esos estándares, ese test, y eso pues es un razonamiento abstracto, general, persuasivo, ¿no? Este estándar podría confundirse con este proceso que es la delimitación de los derechos fundamentales, por ejemplo, a propósito del tema de los procesos con plazos extendidos. Bueno, ahí hay un problema que es identificar el contenido esencial de un derecho fundamental, y eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? No es exactamente lo mismo, aunque está relacionado. ¿Cómo identificamos el contenido esencial de un derecho fundamental? Pues ponderando los intereses que están detrás de ese derecho y las facultades. Por ejemplo, la huelga pues es una medida de conflicto colectivo y la huelga supone la interrupción del trabajo. Si no, no hay huelga. Para que haya huelga tiene que haber interrupción. Estoy delimitando el contenido esencial. Entonces, esto se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer desde una manera absoluta, pues me puedo plantear cuál es el contenido de la libertad de empresa yéndome a la historia. Un discípulo mío lo hizo, ¿no? Antes del Estado liberal, en la Edad Media, pues en la Edad Moderna, pues había aduanas dentro de los mercados nacionales. Y en cada región pagabas un tributo y la mayoría de las actividades económicas eran públicas. Es decir, uno puede identificar el contenido esencial de la libertad de empresa como acceder al mercado, la organización empresarial, ausencia de trabas estatales, con un contenido esencial absoluto con la historia. Pero casi nunca se hace. Casi siempre se hace caso a caso. Ponen una sanción a un empresario y haces una aproximación relativa, ¿no? O sea que el contenido esencial se puede ver de una manera absoluta, de una manera relativa, pero sí, efectivamente, esta forma de razonar por estándares te permite decidir si está en juego las dilaciones indebidas o la doble instancia penal. Tiene relación. En su ponencia habla... Una forma de ponderar. Sí, claro. El tema de la complejidad del caso, sí, sí. ¿No? El tema del comportamiento que puedan tener los justiciables, digamos, sí, sí. Tienen que ver con la ponderación dentro del contenido, ¿no? Dentro del contenido. Yo una vez identificado que estás del ámbito normativo del derecho, claro. Pero a mí me gusta esto porque creo que objetiviza el razonamiento judicial. Lo hace predecible. Sí. Igual que la proporcionalidad. El que conoce la proporcionalidad o conoce el estándar, lo revisa y puede esperar una respuesta judicial. Sí. Profesor, ¿algunos criterios que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya podido reseccionar de la jurisprudencia de la Corte que podamos destacar? Desaparecidos.
en materia de desaparecidos, ¿no? Medidas cautelares, porque aquí van por delante desaparecidos. Medidas cautelares, por ejemplo, no estaban previstas en el Convenio Europeo y siguen sin estarlas. Primero se entendía que el Tribunal Europeo dictaba una recomendación y era un acuerdo de caballeros, y poco a poco, lentamente, porque una de las características del Tribunal Europeo es que se mueve muy poco a poco. Es menos activista que la Corte Interamericana. Hace movimientos muy lentos que van pasando desapercibidos. Y antes de declarar a alguien contrario al convenio, lo avisa varias veces. Es una aproximación práctica. ¿Y a qué cree que se deba eso, digamos? Bueno, pues para que no se enfaden los ingleses, para que no se enfaden los alemanes, para ir generando un consenso. Digamos que tenemos democracias constitucionales más o menos sólidas que vienen funcionando muchos años y que, por tanto... El Tribunal americano, la Corte Interamericana, ha sido muy activista y ha creado una identidad latinoamericana y los derechos, pero claro, el Tribunal Europeo se encontraba con unos huesos duros de roer, Inglaterra, Alemania, Austria, y entonces pues se ha hecho movimientos más lentos, ¿no? Más lentos, y con frecuencia advierte mucho tiempo antes de tomar una decisión. Y le cuesta decir que algo es contrario al convenio. A veces coge una institución y la vacía, pero no dice que es contrario al convenio. Por ejemplo, las injurias al jefe del Estado, en España las injurias a las coronas, se han vaciado. Es prácticamente imposible condenar a alguien por injurias al jefe del Estado porque prevalece la libertad de expresión y de crítica política. Pero no se ha dicho España no puede tener un tipo de injurias al jefe del Estado porque eso viola el convenio. Lo que ha hecho es vaciarlo. Es menos activista que la Corte Interamericana. Digamos, ¿es una técnica también? Es una perspectiva política. Sí, ¿no? Más política. También es muy anglosajón eso, ¿no? Sí. Y en esta ponencia, digamos, que estaba presentando al Congreso Iberoamericano, hablaba de la globalización de los derechos y de su relación con esta articulación de diversos estándares de protección de sistemas, mecanismos. La idea básica es, hay que leer sobre la sociedad digital, un libro de Castells. La sociedad digital es una sociedad por nodos, por redes, y hay una red de trabajo judicial. Lo que es común a la globalización es la contracción del tiempo y del espacio, porque entras en la red y te bajas la sentencia de cualquier país. Miras la página web de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y te bajas la ley electoral o la ley del Tribunal Constitucional de 40 países y la lees en inglés y francés. De manera que ahora, con una conexión a la red de un ordenador, pues un señor en Arequipa o en Tucumán está al corriente de las novedades globales y maneja Twitter o maneja, en fin, Instagram y se entera de lo que pasa, ¿no? Esta contracción del tiempo y del espacio. Pero mientras la globalización económica es problemática, la globalización de los derechos es más precisa y yo creo que contribuye a una mayor protección de los derechos. Porque los rusos no pueden hacer lo que quieren en Ucrania, que se le echa la opinión pública encima. Ni pueden hacer lo que quieren en Chechenia, ni los turcos en el Kurdistán, ni España puede tratar a ETA. Me explico, hay una sensibilidad global, ¿no? Y luego las declaraciones de derechos interactúan. Por ejemplo, pues el Convenio Europeo de Derechos Humanos pues se lee a la luz de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Y en algún artículo que la Carta Americana, que es del 66, es más moderna, pues se lee a la luz. Las declaraciones interactúan de distintos países. Y la jurisprudencia se leen, hay una protección multiniveles, un trabajo en red. Por ejemplo, en el problema del voto de los presos, el Tribunal Europeo dijo en Hirst, H-I-R-A-S-T, que es contrario al convenio que se prive del derecho de sufragio a los presos. ¿Por qué? Esto es un prejuicio de otra época, del sufragio censitario. ¿Por qué hay que quitar a los presos el derecho a votar si eso promueve integración? No, la cárcel no priva a los presos de todos sus derechos. Bueno, esto se inspiró en sentencias Sauvé, del Tribunal Supremo de Canadá, y dictó un estándar que los estados han ido aplicando, menos al Reino Unido, que no le dio la gana. Hizo una especie de Brexit antes del Brexit y no ha cumplido prácticamente Hirst. Finalmente se dijo que la había cumplido, pero no la ha hecho. Bueno, sobre esto no hay una jurisprudencia clara de la Corte Interamericana. Y hay jueces federales argentinos que están haciendo un control de convencionalidad difuso, aplicando las sentencias del Tribunal Europeo y aplicando las sentencias de Canadá, que no son derecho, pero por su fuerza argumental, ante la ausencia todavía de un criterio. Lo pongo como ejemplo de este trabajo en red, ¿no?
que creo que incrementa o sea, hay una armonización de los estándares, los estándares se importan, se exportan, una opinión pública global. Hay una sociedad civil global. Esto es muy importante, una serie de entidades de sociedad civil encaminadas a la tutela de los derechos, que si hay un problema que afecta a las mujeres o a las comunidades indígenas, el proceso constitucional, el proceso convencional se abre a terceros. A la Corte Interamericana se presentan como amicus curiae entidades de tutela de derechos. Bueno, estas son algunas de las manifestaciones. ¿Y esto tiene sus riesgos con problemas de identidad? Bueno, la segunda parte esto es una fuerza unitaria, centrípeta, y luego hay una fuerza localista que puede ser la soberanía nacional, pero la soberanía nacional en Europa sí está en transformación. La soberanía hoy día es un problema sobre la competencia que tienes en relación con otros. ¿España tiene soberanía? Pues sí, pero no puede quitar la competencia de las comunidades autónomas, ni puede quitar la competencia de la Unión, y las facultades de la soberanía se han ido hacia arriba, en una corriente hacia arriba, un upstream, una corriente hacia arriba se ha ido a la Unión, o aquí a la Comunidad Andina, a la Corte. Y cuando transfieres la competencia para tutelar derechos, pues te desapoderas de un poco de tu soberanía. Las identidades constitucionales, y Zagrebelsky, que es quizás el maestro vivo más importante, a mí el que más me gusta, sí, también. Dice, ¿te gusta a ti también? Sí, sí. Lo he tratado y tuvimos una simpatía, me lo había leído toda la vida cuando me lo presentaba, en 2 horas éramos amigos. Le admiro mucho. Dice, claro, cuando uno se pregunta cuál es su identidad porque no la sabe. Y es absurdo creer que los juristas podemos tener el orgullo de pensar que vamos a identificar la identidad peruana o la identidad española y además somos capaces de ponerlo en una norma. Cuidado. Yo creo que esto tiene que ver con Carl Schmitt cuando tiene un concepto decisionista de Constitución. Es una pura decisión. Esta es la parte de la Constitución que no se puede tocar, esta es la parte de la Constitución que sí se puede tocar. Bueno, ¿y quién decide eso? Si hay una cláusula de intangibilidad en la Constitución que te dice que no se puede reformar la República, el federalismo, vale, pero ¿y si no la hay? Bueno, al hilo de la identidad constitucional en el Tratado de la Unión, los tribunales constitucionales europeos han dictado sentencias disparatadas. Que el salario de los jueces es identidad constitucional, que la prescripción de los delitos en Tarico y la legalidad penal es identidad italiana. Yo creía que la identidad italiana era la pasta, pero la prescripción penal no lo veo por ningún lado. Y así 14 o 15 sentencias. Finalmente, el Tribunal de Justicia ha dicho que él va a revisar lo que los tribunales constitucionales digan que sean identidades constitucionales. Porque eso no se puede utilizar como un escudo para romper la aplicación del derecho de la Unión. Creo que es lógico. Tiene que ser, la identidad europea tiene que ser compatible con la identidad constitucional de todos los Estados, pero la identidad constitucional no puede ser distinta de la identidad europea en un momento en que te has abierto a una integración. Este es el problema. No. O sea, soberanía nacional, identidad, subsidiariedad. La subsidiariedad que juega en la protección de la Corte Interamericana. Sí, claro. Europea, quiere decir que la protección internacional viene después. Viene después, pero no puede ser un escudo, una cláusula de indemnidad. Es decir, no, mire usted, que Argentina, ¿no? En Fontevecchia, que aquí la Corte Interamericana no me venga a decir lo que tiene que hacer. Eso no es la subsidiariedad. La subsidiariedad es una responsabilidad primaria. Quiere decir que si un tribunal entiende que una nación viola derechos fundamentales, esa nación tiene que dar un paso al frente y tomar medidas legislativas, medidas reglamentarias, nueva jurisprudencia, que repare eso y crear un recurso efectivo para que esas reparaciones no lleguen a Estrasburgo. Si hay muchos casos de un país que llegan a San José, lo lógico es que ese país quiere un recurso efectivo y entonces no llegará. O sea, la subsidiariedad no se puede entender como una manera de frenar la jurisdicción europea, sino como un paso al frente. Pero no le oculto que se habla de age of subsidiarity, la edad de la subsidiariedad, los británicos y los euroescépticos pues manejan un concepto de subsidiariedad que no es el que estoy diciendo, ¿no? El margen de apreciación nacional. Se ha puesto de moda la técnica del procedimiento razonable de decisión. ¿En qué consiste? Vamos a ver, la última tontuna que se ha inventado, que no es una tontuna porque tiene algo de contenido, que es decir, si un país toma una decisión con un procedimiento razonable, pues hay un proyecto de ley que informa el Consejo de Estado, participa la minoría, hay una discusión pública, en
si el procedimiento no es precipitado, no es una decisión por avalancha de la mayoría, sino hay un procedimiento con garantías, pues en principio eso no se debe revisar. Y es verdad que en algunos casos en que hay ponderaciones complejas, si la ley las ha ponderado, pues el Tribunal Europeo se puede detener y decir, bueno, este tema electoral es muy difícil, la decisión nacional que restringe el sufragio se ha tomado bien, no lo voy a revisar. Pero no siempre. Zagrebelsky, en la crucifixión de Cristo, pone como ejemplo, le pregunta... Qué lindo texto. Pero ¿te acuerdas, no? Dice, ¿a quién preferís? ¿A Barrabás o a Jesús? Y el pueblo dice, a Barrabás, a Barrabás. Y asesinan al Hijo de Dios por un procedimiento democrático. Claro, por un procedimiento que parece razonable de decisión, se pueden hacer barbaridades. Y esto es lo mismo que hizo Ely en Democracy and Distrust. Cuando el Tribunal Supremo americano fue muy activista en la garantía de los derechos, vino una época en que algunos dijeron, no, el Tribunal Supremo se debe limitar a revisar que hay un procedimiento, que no hay vicios de procedimiento, pero no puede entrar en el fondo de si hay aborto o no. Tiene que ver un poco lo que ha pasado ahora con el aborto con Doe, la última sentencia. Pero bueno, eso no prosperó. El control de constitucionalidad no solo es de control de procedimiento, de vicios de procedimiento, un control sustantivo. Pero la última interpretación del margen es no el método comparado, el consenso europeo, sino ver si se ha tomado un procedimiento razonable de decisión. Pero eso puede valer en ciertos casos, difíciles, complejos, pero no siempre, creo. Sí, no debería, ¿no? Porque es frenar, no. Por un procedimiento razonable de decisión, una opinión pública contaminada pues puede no tener, pues no sé, en Chile no contemplar los derechos de los mapuches, de las comunidades indígenas, o en España no contemplar los derechos de los terroristas, ¿no? Porque es difícil alejarte de gente que ha cometido tanto daño, ¿no? Con independencia de si esto se somete, digamos, a referéndum, un mecanismo de participación directa. El que se tome una decisión democrática, el que esté en la Constitución, el que esté en un referéndum, no es decisión bastante. Bueno, de hecho, la Corte Interamericana ya tiene un caso contra Uruguay, me parece, ¿no? Sí. No, eso yo creo que el que las cosas estén en una Constitución, la supremacía de la Constitución, no es un escudo para impedir el control supranacional de los derechos. Porque desde el punto de vista del ordenamiento nacional, pues la Constitución está en el vértice. Pero hace falta una empatía en esta situación de pluralismo de constituciones. Porque desde el punto de vista del Tribunal Europeo, lo que está en el vértice es el Convenio Europeo. Y la jerarquía de la Constitución le da igual. Con lo cual hace falta empatía, que las decisiones que tomen los tribunales constitucionales tengan en cuenta el Tribunal Europeo. Yo voy a decir una cosa que no sé si parecerá provocadora, pero este es el lugar de decirlo en una institución del Tribunal Constitucional. El futuro es la fusión del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Eso va a llevar un poco, pero no hay otro. Porque si los tribunales constitucionales no adelantan un juicio de convencionalidad, siguen sin decir el Convenio Europeo, la Convención Americana es inferior a la Constitución, pues entonces se desapoderan. Es más inteligente que opinen sobre la Constitución y sobre el Convenio Europeo o la Convención Americana porque están ocupando el campo antes de que se pronuncie el Tribunal Supranacional. No sé cómo ves esto. Sí. En América Latina hablamos del control de convencionalidad, pero no he visto que el tema se aborde en el ámbito del derecho europeo. El Tribunal Europeo no habla de control de convencionalidad. Aquí vais por delante en esto, pues habla de bloque de la constitucionalidad y bloque de la convencionalidad, pero yo creo que cada vez más los tribunales constitucionales deben revisar si la ley viola la Constitución y la Convención Americana a la vez, la Constitución y el Convenio Europeo. Hacer una interpretación conforme un bloque de las dos normas constitucionales, pero en Europa no lo hace. Probablemente porque esa Constitución nacional o la ley nacional incompatible con el convenio, desde el punto de vista del derecho internacional público, no se consideran fuentes formales del derecho. Desde el punto de vista... repíteme el argumento, perdón. Probablemente no se hable en Europa del control de convencionalidad porque esa Constitución nacional o la ley interna, la ley nacional, eventualmente incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, no se considera una norma. No, se considera fuentes nacionales. Fíjate, la sentencia del Tribunal Europeo siempre te ponen fuentes nacionales y luego el derecho del sistema y si hay external sources, hay un tratado internacional. Es decir, es derecho para el derecho... Es derecho nacional.
pero no es derecho del sistema europeo. El sistema europeo puede revisar esas normas teniendo en cuenta el sistema europeo y external sources. Puede utilizar fuentes externas, puede utilizar cada vez más la Convención de Derechos del Niño, por ejemplo. La Convención de Derechos del Niño ha cambiado el lugar de los menores, que ya no debe decirse menores, debe decirse niños, la posición de los niños pues, y la posición de los discapaces, y hay muchas convenciones. Futuro es la fusión, pero en Europa va lento. Va lento. A pie. Queda soberanía, queda estas categorías. Los juristas somos gente conservadora, ¿no? Y el Tribunal Europeo, todos, uno puede ser de derechas o de izquierdas, pero en derecho crear una categoría cuesta décadas. Cuesta décadas. Y afianzarla más. Y afianzarla más y que la apliquen los tribunales. Yo esto lo llevo explicando en América Latina y en España a muchos jueces, los voy convenciendo, pero al principio miraban con una cara, porque los jueces se han educado en otras categorías. El propio principio de proporcionalidad, ¿no? Presente desde mediados del siglo XIX. Relativamente reciente, ya sé que se aplica en Prusia, en el derecho sancionador, pero se consolida en el universo de los derechos pues en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo en fechas recientes. 70, 60, ¿no? En América Latina. Entonces todo esto es nuevo. Muchas gracias, profesor. Ha sido sumamente interesante tener esta conversación con usted. Ojalá podamos tener una nueva oportunidad, a lo mejor a una próxima visita. Muchísimas gracias. A su disposición. Mucho gusto y gracias por escuchar. Gracias, ¿no? Las gracias a usted.